Este año conocimos la historia emocionante de una pareja de esposos adventistas que después de 65 años de unión murieron con 40 minutos de diferencia en Río Grande del Sur, en el Brasil. Esta historia tuvo inicio al final de la década de los 1940. Juntos ya hace 65 años, Italvino Poza, de 89 años, y Diva Alves de Oliveira Poza, de 80 años, estuvieron allí en el hospital. Ella o él fue víctima de una leucemia y ella tenía un tumor en la vejiga. La pareja pasó los últimos momentos de manos dadas, en camas juntas en el cuarto. El personal del hospital conocía a ellos y sabía de la lucha de ellos. Entonces juntaron las dos camas en el cuarto y ellos vinieron a fallecer casi en el mismo horario. En todos esos años de unión, Italvino jamás dejó el romanticismo morir. Preparaba el desayuno cada mañana para su amada esposa y preparaba la huerta en el patio con las verduras. Lo que él amaba mucho, ella le preparaba. Era una pareja ejemplar. Además de todo eso, él le daba flores cada vez que llegaba el día de los enamorados y su amor fue siempre incondicional, fiel hasta el final. El enfoque de la lección de esta semana es reconocer algunos principios como la fidelidad que si se internalizan en el corazón y son seguidos de corazón, podemos de hecho, nos pueden ayudar mucho a vencer la negatividad de este mundo caído y prepararnos para un mundo mejor. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo. Todo bien, ahí estamos listos entonces para poder entrar en el tema de la lección. Estamos estudiando el capítulo 20 y 21 y 22 de Proverbios. El título de la lección es Palabras de Sabiduría. Y para poder estudiar vamos a hacer una oración. Y con nosotros está el doctor Teófilo Correa, quien es profesor de teología. Vamos a hacer una oración. Oramos. Nuestro Padre, Señor, invocamos tu nombre nuevamente. Tu gracia, Señor, sea propicia al estudiar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a hablar un poco sobre valores divinos y también la segunda parte, advertencias para evitar la destrucción. ¿Cuáles son aquellos valores divinos? ¿Qué es aquello que Dios le agrada mucho? ¿Qué es lo que realmente es de verdadero valor para Dios? Quizás el punto de partida para el tema podría ser conveniente leer el texto 6 del capítulo 20, donde dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, quizás podríamos poner hombre fiel, hombre íntegro, ¿quién lo hallará? Y aquí hay dos aspectos, ¿no? El ser humano se vanagloria a veces de una manera que deshonra a Dios, ¿no? Es verdad, los seres humanos con aplicación, con esfuerzo pueden lograr subir peldaños, acumular riquezas y vanagloriarse, pensar de que es debido a su sabiduría, a su fuerza, a su trabajo. Pero en realidad mucho de eso en realidad que se ha logrado se debe a que Dios ha hecho posible, dándole sabiduría, dándole salud, en fin, ¿no? Recursos. Pero hay un aspecto que es interesante, que Dios evalúa, y es el factor integridad, es el factor de ser fiel a toda prueba. De no ceder ante las situaciones populares. Permítame, si puedo ilustrar un poquito esta situación. Quizás hay un personaje en el Antiguo Testamento que ilustra muy bien. Saúl fue mandado a una guerra, a destruir a los amalecitas, y le dijo el Señor: destruye todo. Muy bien, llegaron, destruyeron todo, excepto el ganado, el más gordito. ¿Y por qué dijeron? Bueno, este ganado es bueno.
vamos a ponerlo para, vamos a llevarlo para ofrendar al Señor, ya que tenemos que ofrecer un sacrificio. Podemos ahorrar un poquito y no llevar nuestro ganado y llevar el ganado que hemos traído como botín. Aparentemente el asunto es noble, ¿no? Pero allí no hay integridad, porque Dios exigía de ellos, de lo que les pertenecía. Fidelidad a la palabra, ¿no? Y entonces ahí Como viene Caín también. otra situación. Luego de esa victoria, porque ganan los amalecitas, él manda a hacer una estatua en su honor. Entonces, como vanagloriándose, restándole en realidad el honor a Dios. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que ser cuidadosos con los éxitos que Dios nos concede. Tener una medida adecuada de lo que es la estima propia, ¿no es cierto? Porque es un acto de generosidad. Acordarnos que si alguien conquistó algún peldaño, llegó a ser doctor, llegó a ser, conseguir una carrera, un cierto nivel, o tal vez llegó a curarse de una enfermedad. Una posición importante, Una por ejemplo, posición, representante de un cualquier gobierno. conquista, ¿no? En la vida, sí. pequeña o grande. ¿Cómo es bueno reconocer y agradecer a Dios, ¿no? Esa fidelidad, ¿no? Y claro, y con eso podemos conectar, si hay algo, dice el Señor, que el hombre debe de alabarse, que el hombre debe de gloriarse, es el término más apropiado, y vamos prestamente, en Isaías 9, 23 y 24, quizás el 23 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico en su riqueza, mas alábese, gloríese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme, en conocerme. Lo que está enfatizando Salomón. Exactamente. Aquí en Proverbios. Entonces está claro, ¿no? Que lo que tiene verdadero valor para Dios es encontrar hombres y mujeres fieles. Efectivamente. En segundo lugar, encontrar hombres que conocen a Dios, que me conozcan, dice el Señor. Y en tercer lugar, que sirvan en favor, que hagan un servicio en relación a los demás. Creo que esas son las cosas que son los verdaderos valores de la vida. Y damos gracias a Dios porque Él nos advierte y nos dice. Ahora, pasando a una segunda parte, ¿cuáles son algunas advertencias para evitar la destrucción? Si le dijeran a usted, doctor Correa, mira, mañana va a tener un terrible terremoto. Y entonces, ¿qué es lo que usted haría? Yo me prevendría, yo dormiría afuera, llevaría las cosas de valor, me prepararía, juntaría agua. Uno se prepara. En la Biblia hay algunas advertencias para evitar la destrucción. Efectivamente. ¿Cuál es esa? Encontramos, en la experiencia de Israel nos ilustra mucho aquello, ¿no? Israel era un pequeño país, en realidad, muchas veces venían los egipcios, en algún momento los de Babilonia, los asirios, y era una ciudad amurallada, ahí solos, y podían, digamos, optar por una u otra alternativa. Era o rendirse ante el enemigo, o en realidad pedir ayuda a otro país más fuerte que el enemigo, o clamar a Dios por ayuda. En realidad, muchas veces cuando ellos se aliaron a países más fuertes, salieron igual derrotados. Sí. En realidad, la invitación de Dios es confiar en Él, esperar en Él. En el Señor. Esperar es Proverbios en realidad, 20:22 habla de eso. Efectivamente, ¿no? Quizás conviene leerlo. Dice, no digas, yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará. Porque hay situaciones en la vida que también los cristianos sufren algunos embates de situaciones difíciles. No estamos libres de una situación así. Pero ya sea que es un individuo, alguna cosa que aparentemente es injusta, déjala. La reacción inmediata del ser humano es vengarse, ¿no? Eso, deja eso en las manos de Dios. Ahora es una situación que es fortuita, tú no tienes control, no hay forma como evitar. Obviamente, nosotros tenemos que hacer la parte, actuar, pero eso de empezar a vengarse, eso de tramar una situación igual o peor
¿no es cierto? Para otras personas yo creo que está fuera de la concepción que los hijos de Dios deberían tener de acuerdo al consejo divino. Y Pablo habla también de eso en Romanos 12, 21, cuando dice que debiéramos vencer el mal con el bien. ¿A qué clase de educación se refiere Salomón cuando dice que debiera enseñar, y ahí está claramente, al niño en su camino? ¿Qué quiere decir eso? Educar, ¿no? La educación. ¿Qué consiste esa educación? A mí me gusta recordar mucho cómo era la educación en el pueblo hebreo. Y Salomón obviamente recibió de eso, ¿no? Esa influencia. Es la influencia, ¿no? La repetición constante. La repetición de la palabra de Dios. No había tanto comentario, más era la lectura de la palabra de Dios. Lo que en algunas sinagogas se sigue haciendo en la liturgia, ¿no? La repetición de la palabra de Dios es fundamental, porque esto es vida. Nos acaba de decir en los textos que hemos leído, Moisés también lo dice, y en el consejo yo creo que el método está allí en el Deuteronomio 6 cuando dice, estas palabras que te mando las repetirás. Y en todas las situaciones, porque habla cuando se levanta, cuando vaya por el camino, cuando te acuestes. Hay otros textos en la Biblia donde habla de meditarás en ella de día y de noche, es decir, a lo largo del día. Es un principio fundamental. Si queremos inculcar realmente valores adecuados, orientarlos de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, hay que pensar en que la Biblia y la instrucción divina es la base. Y la Biblia es el instrumento adecuado, ¿no? Como que jamás debiéramos perder el culto de la familia. Es un instrumento de educación permanente, cada día. Nunca falte el culto familiar en cada casa. Nunca debiera haber la ausencia del abrir la palabra de Dios en ningún momento, en la mañana antes de salir, en la noche al volver. Esto sin duda va a vacunar a nuestros hijos y nuestra familia contra muchos errores en el futuro. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. Sin duda que tenemos mayor sentido de satisfacción cuando ayudamos a otros, de cuando nosotros hacemos cosas apenas para nosotros mismos. ¿Qué les parece si comenzamos a pensar en nuestros familiares y vamos a abrir la Biblia más seguido? Vamos a leerla con más cariño. En nuestras casas nunca falte el pan espiritual, la lección de escuela sabática. Vamos a aplicar este mensaje para nosotros mismos. No juzgar a los demás y también, como ya hemos visto en la lección de esa semana, que podamos hacer cosas que realmente puedan ser de verdadero valor para los demás, fieles al Señor. También podamos tener una relación con Dios y un servicio activo a los demás. Vamos a ahora escuchar rápidamente el mensaje del autor de la lección, el doctor Tukan, quien va a hacer un resumen de esta lección. Antes de todo, nosotros encontramos estas tres palabras en el contexto religioso y secular. En el contexto secular, tú tendrás personas sabias, personas correctas y personas justas. En el contexto religioso, tú puedes tener personas que no son sabias y que son religiosas, personas que no son sabias, que no son correctas y no son justas. Entonces, decir que la rectitud y justicia, hacer esa distinción entre sabiduría, rectitud y justicia es artificial, no coincide con la realidad. En la perspectiva bíblica es claro, en particular en el libro de Proverbios, esas tres palabras pertenecen al mismo contexto religioso. El mejor ejemplo es dado por Salomón, que está en el libro de Proverbios. Salomón es en la verdad uno de los que escribió la mayoría de los proverbios, que organizó el libro de los proverbios trayendo la sabiduría antigua. Entonces él está por detrás del libro de los proverbios. Cuando Salomón fue cuestionado por Dios, preguntándole qué es lo que él quería, si tú miras en el libro de
de Primera Reyes, capítulo 3, versículo 9, es el versículo que tengo en mente. Tú encuentras en la verdad tres nociones de su respuesta. Él dice, dame sabiduría para que yo pueda juzgar correctamente y discernir entre el bien y el mal. Aquí tú encuentras rectitud, la distinción entre el bien y el mal y la preocupación en ser justo como juez. Entonces, para Salomón, ser sabio significa tener la capacidad, quiere decir juzgar con justicia, estar capacitado para discernir entre el bien y el mal. Y es por eso que en el hebraico la palabra binah, que es otra palabra para inteligencia y sabiduría, viene de la preposición entre, que implica hacer la distinción entre el bien y el mal. Tú serás sabio cuando tú consigues discernir entre el bien y el mal y puedes elegir entre el bien y el mal. Entonces tú serás sabio. Entonces es claro, tú puedes llegar a ese punto apenas cuando tú reconoces que no eres sabio. Y es por eso que Salomón dijo, yo no soy sabio, soy un niño tonto. Por favor, dame sabiduría. Entonces Salomón fue sabio. Él comenzó a ser sabio cuando él percibió que no era sabio. Entonces, nuevamente, el principio viene. Reconocer que tú no eres sabio es el punto inicial de ser sabio. El tiempo presente es un periodo de solemne privilegio y sagrada confianza. Elena de White dice que si los siervos de Dios guardaren fielmente el depósito que les es confiado, grande será su recompensa. La obra desinteresada, el esfuerzo paciente y perseverante serán abundantemente galardonados por el Señor. La aprobación del Maestro no es dada por causa de la grandeza o de la obra realizada por cada uno de nosotros, sino en virtud de la fidelidad en todo cuanto fue hecho. No es el resultado que alcanzamos, pero sí los motivos por los cuales procedimos a tener valor y tener ese servicio para Dios. Esta semana se presenta como una oportunidad de ser fiel a Dios. Quiero orar por ti ahora para que seas fiel a Dios en todas las cosas. ¿Qué te parece? Vamos a orar. Querido Padre, ayúdanos a ser fieles a ti en todo lo que tú nos has pedido. En el culto familiar, en nuestro culto personal, en nuestro servicio a los demás y también en nuestra integridad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.